Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo anda la comunidad? Bienvenidos a otro encuentro más de acá, Estudiante de Abogacías Argentina. Hoy tenemos un tema súper práctico, lindo, divertido, fácil de entender. Vamos a ver si se quedan hasta el final. Hoy vamos a hablar cómo contestar una demanda laboral. Para eso tenemos a alguien especial en la cuestión, al doctor Omar Sergio Rodríguez, por supuesto. Hace poco tiempo presentamos su libro La demanda laboral, así que bueno, si hay alguien que la tiene más atada en la cuestión es él, así que bueno, vamos a esperar que se conecten, mientras le vamos a dar tiempo al resto de la comunidad también. Bienvenidos a todos. Sí, para los que se están conectando, vamos a hablar de la contestación de la demanda laboral. Vamos a hacer un vivo práctico, sencillo para que lo puedan entender, para que puedan tomar nota. Ahí se conectó el doctor, bienvenido. Doctor Rodríguez, ahí le mandamos la solicitud. Bienvenido a Superbogado, ¿cómo va? Se conectó ahí. Hola, hola. Sergio, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Nabila? ¿Todo bien? Bien, acá, orgullosa de tenerlo una vez más con nosotros. No, por favor. Un placer para mí siempre participar. No, por favor. Bueno, ya comenté, más o menos adelanté a los chicos que se fueron conectando que vamos a hablar, vamos a hacer un vivo práctico, sencillo. Vamos a hablar un poquito de la contestación de la demanda laboral, algo que se pueda entender. Nada de tecnicismos y bueno, qué nada mejor que tener a un especialista en la cuestión. O si la tenés atada a la demanda laboral, sos vos, que escribiste un libro al respecto. Así que bueno, acá nos dice Capo, nuestro gran amigo superabogado. Así que le Mateo, mandamos un querido. beso gigante a Mateito. Bueno. Voy a hacer un esfuerzo un poco adicional porque estoy un poquito sin voz, pero bueno, te Bueno, pido disculpas si se yo, escucha un no, poquito por bajo. favor, le damos hasta donde vos puedas. En el momento que deseas cortar, cortamos. Así que no hace Nada, falta tranqui, completar tranqui. el horario en una hora del vivo, le damos hasta donde podemos, hasta donde dé tu capacidad, porque estás con mucho trabajo, se te notan las redes con muchas responsabilidades, así que bueno, más que agradecidos, hasta donde puedas aportarnos. No, por favor, por favor. Acá estamos con, con la gasolina. Sí, es que ahora Bueno, todo a es ver. así virtual. Yo me la paso hablando todo el día conectada, no hay batería que me aguante. Claro, sí, sí, lo que pasa es que yo doy clases y hoy con la virtualidad del Zoom es como hablábamos ayer con la doctora Montanati, hay que poner mucho el cuerpo y uno cuando está en la presencialidad tiene otros recursos didácticos que permiten de alguna manera desarrollar un poquito más moderada la oratoria. Pero bueno, Totalmente. vamos a empezar. Vos bien dijiste que vamos a intentar explicar un tema sencillo, lo cual eso va a ser un reto, porque si hay algo que no es sencillo en el derecho del trabajo, como en el derecho en general, es la contestación de la demanda, ¿sí? ¿Y por qué? Básicamente porque cuando yo contesto la demanda, no estoy planteando las reglas del juego, no estoy marcando los tiempos del proceso, yo ya tengo la cancha marcada, ya tengo, de alguna manera, el ingreso al litigio, lo tengo marcado por la parte actora. ¿Cuál es la ventaja de la parte demandada en ese aspecto? Que la parte demandada sí conoce ya por la preclusión de la instancia los efectos o los hechos que se controvierten o que se van a controvertir, porque todavía al momento en que a mí me trasladan la demanda yo no conozco cómo voy a contestarla todavía, ¿no? Pero sí conozco los hechos que debo controvertir o a los que me debo oponer o lo que debo reconocer, etcétera. Entonces, eso es una ventaja que tiene el demandado, siempre. El demandado siempre va a conocer cuál va a ser la proyección del litigio. La parte actora puede anticipar los argumentos de la parte demandada, pero nunca va a poder, de alguna manera, tener de primera mano lo que va a terminar aconteciendo o qué as va a tener sobre la manga la parte demandada, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que uno no conoce, o sea, uno no llega al juicio laboral sin conocimiento previo, por lo general, sin conocimiento previo de la existencia potencial de ese juicio.
porque yo hoy voy a hablar de lo que es justicia nacional y lo voy a comparar con el proceso de la provincia de Buenos Aires. Les pido disculpas a los colegas que sean de otras provincias, yo sé que nos miran muchos colegas de otras provincias, pero bueno, básicamente proceso de nación es un proceso preponderantemente escrito, proceso de provincia tiende a preponderancia de la oralidad con la audiencia de vista de causa, son dos procesos que son muy parecidos, pero tienen algunas sutilezas que ahora vamos a tratar de discernir. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo como abogado de la parte demandada cuando yo llego a la pyme y me encuentro con esa cédula, con el traslado, etcétera, etcétera? Posicionarme en el conflicto laboral. ¿Qué es en el conflicto laboral? Básicamente es qué pasó antes de la demanda. Es decir, para llegar a una demanda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es proceso de nación, previamente tuve que haber transitado un intercambio epistolar y una instancia de la ley 24635, que es el servicio de conciliación obligatoria. Entonces yo tengo que saber qué es lo que pasó ahí, qué se consignó en los telegramas y qué se consignó en el acta final del SECLO, cuál fue la resolución del servicio de conciliación obligatoria. Perfecto. Lo mismo tengo que hacer en provincia de Buenos Aires, ver qué es lo que pasó en ese intercambio laboral, y como en provincia de Buenos Aires todavía no es obligatoria la conciliación, ver si hubo una etapa de conciliación optativa en el marco del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo definido ese panorama, que ya más o menos sé qué es lo que terminó pasando en el intercambio, que ya tengo yo las cartas documento que yo ya sé que envié, que tengo los telegramas que envió el trabajador y demás, empieza un trabajo casi de arquitecto, o sea, empezamos a delinear, claro, empezamos a trabajar sobre la demanda que interpuso la parte actora, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué tenemos que saber? Ahí viene el niego todo. A mí algo que me llamó siempre la atención, doctor, es que nos enseñaban, niego todo, en un principio. Claro. Y a veces sí, uno como estudiante no lo entiende el por qué niego todo. Uno después lo vislumbra con la práctica, pero el niego todo al principio suena como engorroso. Claro, mira, yo en la demanda laboral, en mi obra, lo que trato de hacer es que los colegas puedan gestionar la producción de su propia demanda laboral, ¿sí? Y que esa demanda laboral les dé espalda para poder ser mínimamente digna de poder poner la cara por esa demanda. Es decir, yo ir a la audiencia al 80 y ir tranquilo de que nadie me va a decir, mirá, esto está de los pelos. Lo mismo pasa con las demandas en Provincia de Buenos Aires y lo mismo debería pasar en la contestación. Hay dos tipos de abogacía que yo identifico en la práctica. La abogacía de formulario, que es una abogacía que, niego todo, armo un formulario, contesto de rito, ¿sí? Total, agoto instancia, precluyo instancia y ya está, y después vemos qué pasa en la audiencia. Y después está un grado de abogacía un poco más sofisticado, un grado de abogacía más académico y más tenida del deber ser, que es cuando vos realmente te sentás con la demanda, realmente haces un cruce. Claro, tenés que hacer un cruce de los hechos que te están imputando con los hechos que vos tenés que reconocer o negar. Ahora lo vamos a ver punto por punto, por qué digo esto. Pero realmente, si no se hace un trabajo, si no se conoce sobre la realidad de los hechos, si yo previamente no me junto con el dueño de la pyme a ver qué pasó con ese trabajador, obviamente que ya lo tendría que haber hecho antes si intervine en el intercambio epistolar, pero puede pasar que me venga una empresa con una demanda, con un intercambio que realizó el personal de recursos humanos. Típica. O puede pasar también que nos llegue la posibilidad de tener que intervenir en una contestación de demanda donde, con todo respeto lo digo, el intercambio lo llevó adelante un contador público, ¿sí? El contador público puede conocer mucho de las normas laborales, de hecho son los que muchas veces liquidan sueldos, conocen la parte liquidataria, pero hay veces que cometen algunos errores técnicos en materia de las intimaciones y las normas especiales. No tanto las leyes de fondo, porque las leyes de fondo son sencillas, ¿sí? Son las mismas que aplicamos para la liquidación. Pero las normas especiales, por ejemplo, consignar correctamente la ley 24.013, etcétera, etcétera, tienen un jueguito técnico que es propio de los abogados.
Esto es como cuando a vos entras al quirófano y no viene cualquier cirujano, viene el cirujano especialista en el órgano que tiene, que en ese momento se tiene que ¿Qué operar. opera? Bueno, acá es lo mismo. El abogado es el especialista en llevar el conflicto. Hay veces que entramos desde el intercambio y otras veces entramos directamente cuando ya la cosa ya está consumada, entonces tenemos que sentarnos a analizar bien el conflicto. Tengo acá un machete enorme porque son muchos temas, entonces me hice un punteo para no olvidarme, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, tanto en proceso de nación como en provincia de Buenos Aires, cuánto tiempo tengo, ¿sí? O sea, una de las cuestiones por las cuales se monetiza mucho esto se lo digo a los colegas que reciben una empresa y que tienen que contestar una demanda, por lo general, cuando yo contesto una demanda de una pyme, una empresa, se cobra por el trabajo realizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la contestación de la demanda implica una cantidad de horas profesionales que van a determinar la efectividad de ese cruce, ¿sí? Ese cruce de datos que yo te voy a hacer ahora, te voy a tratar de explicar, necesita de carga horaria. Es por eso que vas a ver que cuando vos cobras una contestación de demanda, de repente es otro ingreso, es otro tipo de honorario. Entonces, primero que tengo que saber cuántos días tengo para contestar demanda. En el caso del derecho del trabajo, los días, tanto en el proceso de nación regulado por la Ley Nacional 18345, como en el proceso de provincia de Buenos Aires, regulado por la 11653, hasta que quede vigente la 15057, es de 10 días, ¿sí? ¿Cómo se cuentan esos 10 días? ¿Sí? Una cosa básica, se cuentan como días hábiles. A esos días hábiles hay que restarle los feriados, los fines de semana y los días que la Corte, ¿sí? Ya sea provincial o la Corte Suprema, descuenten por algún tipo de anomalía. Por ejemplo, el sindicato de judiciales dicta un Es un paro paro. determinado día, yo me vi privado de ejercer un día el derecho de poder contestar, ese día se decreta inhábil y pasa al día siguiente a correr el plazo. Bien, 10 Impecable. días. ¿Qué está pasando en la actualidad pandémica? Como ahora se está gestionando en muchos tribunales y en muchos juzgados, se están otorgando, en Cava menos, pero lo están otorgando también. En Provincia de Buenos Aires sí lo otorgan más porque está establecido en el artículo 16 de la 11653 la notificación por telegrama, ¿sí? En el proceso de nación lo que se pide es la notificación por carta documento trayéndolo del Código Procesal, ¿sí? Pero en la provincia de Buenos Aires ya lo tenemos incorporado en la ley de procedimiento del telegrama. Por eso a mí me asombra algunos tribunales que recién se enteran que podrían ordenar un traslado de demanda por telegrama. Pero ¿qué están haciendo los tribunales que sí están haciendo bien las cosas? Como entienden que es una situación excepcional, ¿sí? Que se reemplaza al oficial público por un oficial privado con ciertas solemnidades delegadas del Estado a través de la ley 23789, pero no deja de ser un oficial privado, lo que establece es, le otorgan 5 días más al demandado para que pueda contactar un abogado que pueda acceder electrónicamente a el traslado de demanda. Es decir, eso que antes lo llevaba el oficial notificador, el sobre que nosotros dábamos con la copia de traslado, con la cédula, hoy va solo la cédula con el link, ¿sí? Ponen el link donde pueden entrar en la mesa de entrada virtual o el PJN para poder acceder a la vista de la causa, ¿sí? Y ahí se envía Entonces, por esos correo. 5 días, claro, y se envía por correo. Esos 5 días se adicionan en estos casos en particular. Ahora, vos tenés los 10 días de contestación de demanda, ¿cuándo empiezan a correr? A partir del momento que la parte demandada se notifica. Es decir, si yo me notifico un lunes, el plazo empieza a correr del martes en adelante, ¿sí? Siempre el día siguiente hábil empieza a correr el plazo. Lo Perfecto. otro que tenemos que saber, lo cual nunca lo utilizo, gracias a Dios, pero puede pasar que a aquellos que hacen derecho empresarial les toque empresas que por burocracia interna llegan al estudio jurídico y dicen, necesito contestar esta demanda. Perfecto, ¿cuándo fue notificada? Fue notificado hace 10 días. O sea que el plazo, 10 días hábiles estamos hablando, o Sí, sea que sí. el plazo está vencido, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, primero tenemos que agarrar la caja fuerte, mostrársela al propietario o al representante de la empresa y decir, llenala. ¿Por qué? Porque yo no voy a dormir hasta mañana que voy a tener que hacer cola en el tribunal gritando 2 primeras. ¿Me explico? Sí, 2 primeras si tengo el proceso en Cava. Con lo cual, si yo vivo en el conurbano, voy a tener que acampar en el Obelisco porque no me voy a arriesgar ni loco a cruzar Puente Pueyrredón con los cortes, con todo, me pierdo las 2 primeras. ¿Me explico? Por eso hay que perfecto. monetizar bien cuando viene un cliente con 2 primeras. En Provincia de Buenos Aires, por las distancias, por la situación geográfica que tienen los distintos partidos, yo puedo necesitar ir a Lomas de Zamora, puedo necesitar ir a Mar del Plata. Viene un cliente y me dice, tengo que contestar demanda en Mar del Plata. Perfecto, ¿sí? Lo que tengo, acá Falso Boda pone que pongan la tecla si quieren que la vuelva. Obvio, en primer Es lugar, por así. supuesto. Entonces, en Provincia de Buenos Aires voy a tener 4 horas. ¿Sí? Es decir, el plazo de gracia que establece la Ley de Procedimiento de Nación son 2 horas. El plazo de gracia de lo que es el procedimiento en Provincia de Buenos Aires son 4 4. horas, ¿sí? Por esta situación geográfica. Bien, ahora vamos a empezar a delimitar qué es lo que hacemos primero en el proceso de nación y después vamos a terminar haciendo las diferencias con el proceso de provincia, Ok, ¿sí? Proceso de nación, ¿no? Proceso de nación, ya tenemos el traslado de la demanda, nos llega la demanda, sabemos que tenemos 10 días y 2 primeras. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con la demanda? Lo primero que me dice la norma, en términos de grisolía, es que podemos oponernos o defendernos, ¿no? Lo nombra casi como si fueran sinónimos. Oponerse es esa negación categórica que niego uno hace de todo. los hechos que, claro, de los hechos que están vertidos en la demanda, y la defensa tiene que ver con la articulación de los hechos que sí consideramos reconocidos dentro de la demanda del actor y la articulación de nuevos hechos que van a ser propias de nuestra verdad material, es decir, del otro lado de la verdad, para poder convencer al magistrado de que la realidad de la demanda que está instaurando el actor es disímil de la realidad que nosotros conocemos o la que pretendemos hacer valer. Claro, ¿Sí? es decir, Eso es lo exponemos primero. nuestra propia verdad, la de nuestro propio cliente. Claro, sí. Entonces, vos reconoces y negás, ¿sí? En primero, y te defendés. Eso es como un tridente. Reconozco tal cosa, niego tal cosa, y yo expongo estos hechos que controvierten este y este hecho de la otra parte. Esto es importante porque acá es donde viene el laburo fino. Pero previo a ponerme en ese rubro, ¿qué es lo que se hace por lo general? Se pone un acápite, niego categóricamente, ¿sí? la totalidad de los hechos, y después pones especialmente niego, y ahí arrancás. Oración por oración de los relatos de los hechos. Por eso yo cuando hago una redacción de demanda, hago una redacción de demanda con hechos conducentes y bien cortita. Corte que la otra parte tenga que negar o reconocer oraciones, no te digo que yo hago oraciones unimembres, porque tampoco soy recontra sencillista, pero hago unas oraciones bimembres bastante cortitas, como para que la parte demandada tenga la posibilidad de negar categóricamente los hechos y de una forma bien sintética, y no marear tanto al magistrado. Entonces, Perfecto. especialmente niego esto, niego lo otro, niego y después viene el relato de los hechos, ¿sí? Referenciando la razón o la conjetura de por qué niego tal otra cosa, ¿no? Entonces, primero niego, digo, esto sí, esto no, y después digo, y esto no, porque en realidad funcionó de esta manera. Y ese tridente HDP, que yo siempre hablo en la demanda laboral, va a versar sobre demostrar que el hecho que yo estoy diciendo que no es como lo dice la parte actora, lo invoco en derecho y lo invoco en la prueba que pruebe ese hecho para decir, bueno, si esto funcionó como yo lo estoy diciendo, quiere decir que la otra parte mintió. O al menos no probó en la realidad material del expediente lo que categóricamente aseveró. Bien, pero esa parte es el grueso de la contestación, es lo más importante, es agarrar el hecho, derecho y prueba y confrontarlo, ¿sí? con lo que estableció el actor en su demanda. Pero por el otro lado, lo primero que yo tengo que ver a la hora de plantarme en la contestación de la demanda, tiene que ver con
la posibilidad de oponer lo que la ley de procedimiento establece excepciones, ¿sí? ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son incidentes que van acompañados de la contestación, que pueden llegar a ser de previo de especial pronunciamiento y pueden categóricamente hacer que la demanda termine en el mismo acto de la contestación, ¿sí? Entonces, ya que tengo acá anotado, no me quiero olvidar ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo para agarrar y hacer para las excepciones? Tengo excepción de incompetencia, excepción de falta de personería, excepción de litispendencia, es decir, esto es cuando el actor ya me demandó y está aplicando un non bis in idem, ¿sí? Claro. Excepción de cosa juzgada, ya sea porque hay una sentencia judicial anterior o porque hay un seclo, ¿sí?, que haya sido homologado por el ministerio, ¿sí? Excepción de transacción y excepción de prescripción, ¿sí? La mayoría de estas excepciones son de previo y especial pronunciamiento, es decir, el magistrado congela las actuaciones de fondo y tiene que producir la prueba alegada en el incidente para llegar a su resultado, y una vez que se llega al resultado se ve si proceden las actuaciones o no, ¿sí? ¿Qué hace el magistrado? El magistrado, primero, cuando yo le planteo las excepciones, corre traslado 3 días a la parte actora. Una vez que corre traslado 3 días, la otra parte se opondrá, planteará lo suyo. El magistrado, una vez que esté consumado, sustanciado, se dice, el traslado, lo que va a hacer es, va a tener 5 días hábiles, estamos hablando en la realidad de Disney, después se toman lo que quieren, pero en 5 días hábiles tienen los magistrados para expedirse sobre el resultado de las excepciones, ¿sí? Bien. Y obviamente estas excepciones son con costas, son adversariales, o sea, no es que va cualquiera y plantea una excepción así sin miedo a nada, no es para temerarios. Una vez que se resuelve la excepción, suponiendo que yo soy parte demandada y la excepción me viene para atrás, ¿sí?, y no estoy de acuerdo, apelo la excepción con efecto diferido. Ojo con esto, es decir, yo me opongo ante vuestra señoría, le digo, no, señoría, ¿usted qué tiene? ¿Una venda en los ojos? ¿No ve el error que está cometiendo? Apelo y el efecto de esa apelación se tiene presente con el efecto diferido ¿a qué? Al momento de la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo apelo la sentencia del derecho de fondo, tengo que acompañar la prueba del incidente que yo le voy a decir a la Cámara que vuestra señoría no consideró. ¿Por qué? Porque la Cámara, en una segunda revisión, va a hacer una reinterpretación de si correspondía o no rechazar ese incidente. Obviamente con una visión más cabal, porque también va a tener el resultado de la sentencia y cuáles fueron los hechos declarados conducentes y por los cuales se llevó a prueba la causa, ¿no? Pero bueno, esa es la parte incidental, ¿no? La parte de las excepciones. Ahora, vos me vas a decir, pero doctor, nosotros estamos acá hablando de la contestación de la demanda y usted todavía ni habló de contestar. Ya directamente fue con las excepciones. Bueno, ¿por qué fui con las excepciones? Primero porque las tenemos que tener en cuenta, porque los juicios se ganan por derecho de fondo, en su mayoría, pero también se ganan por derecho procedimental, y las excepciones son una buena manera de ganar por derecho procedimental. Y por otro lado, porque una excepción puede poner fin al proceso. Entonces es importante conocerlas. Es una de las vías de finalización del proceso. Así la vemos normalmente en la facultad. Claro, entonces es importante, estas son las herramientas del abogado. Esto cuando yo hablo de la sala quirúrgica, bueno, esto es nuestro cajoncito con todas las gasas, con las tijeras, con los bisturí, ¿viste? El derecho procesal lo tenemos que saber manejar y articular en el debido tiempo. Bien, ahora, yo no te hablé de la contestación de la demanda, solo te dije, tengo 10 días para contestar demanda, ¿sí? Reconociendo, negando los hechos, te dije que puedo plantear excepciones. ¿Por qué te dije que puedo plantear excepciones? Porque el momento oportuno para hacerlo es con la contestación de la demanda. Y obviamente tengo que ofrecer la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo me corre el traslado, vamos a ponernos desde la visión de la parte actora, ¿sí? Ahí saludo a la gente de asesoría Chiesa Delgado, son amigos.
Un beso. Vamos a ponernos desde la visión de la parte actora, ¿no? Porque la parte actora tiene que estar muy atento a esto. Y la parte demandada, obviamente, cuando yo te digo que tenés que ponerle la caja fuerte al cliente para que la llene cuando vino con plazo corto, es porque tiene que estar atento el abogado de la parte demandada. Pero en la parte actora, tiene que empezar a ver, vos en el derecho laboral, en los libros, y esto se lo digo a los chicos que estudian en la facultad, en los libros van a ver que constantemente se dice que la impulsión es de oficio de los tribunales. Mentira. La impulsión es ejercida por los profesionales abogados y abogadas porque los tribunales siempre están abarrotados, entonces, ¿quiénes somos los auxiliares de la justicia? Nosotros. Perfecto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ver, contar el plazo, ¿sí? Y esto es muy importante porque es uno de los institutos más ricos en el derecho procesal, porque si la parte demandada no contesta la demanda en el plazo conferido por el legislador, estamos hablando de 10 días, 2 primeras, ¿sí? La parte actora puede, en realidad, debería el juzgado, estamos hablando de nación, debería dictarlo de oficio, pero bueno, en la parte actora, en colaboración con la justicia, solicita a vuestra señoría que decrete en rebeldía al demandado, ¿sí? Siempre que el demandado haya sido debidamente notificado, la notificación es importante, que sea efectuada correctamente, porque si hay uno de los actos más celosos que tiene el juicio laboral, y cualquier juicio, es el traslado de la demanda, porque es susceptible de una nulidad. Todos sabemos que una nulidad en un proceso puede hacer que el proceso se retrotraiga para atrás, y eso es un dolor de cabeza. Entonces, una vez que ya tenemos por notificado que el resultado, que acreditamos resultado positivo, lo que tenemos que hacer es contar los días para ese día, 10 días, 2 horas y 1 minuto, estar en la mesa de entrada y decir, presento la solicitud de rebeldía, ¿sí? Bien, una vez que opera la rebeldía, ¿qué nos pasa en el proceso de nación? Y acá hay que prestar atención porque es muy distinto a lo que pasa en el proceso de provincia. Lo primero que pasa es que se efectúa una presunción iuris tantum de los hechos que están aludidos en la demanda del actor. Y esto es muy importante en el derecho laboral, porque es como que yo te diga que a Messi le damos un penal, o sea, le damos un tiro libre en el punto del penal, ¿sí? Y sin barrera. Es como patear un penal al arco y ya tenemos de alguna manera, estamos arrimando a una buena solución del conflicto. ¿Por qué? Porque tener por presumidos ciertos los hechos en la demanda ponen aprietos a la parte demandada de que de repente está un poquito trastocada la imparcialidad del magistrado, porque por algo esa parte no contestó, por algo este conflicto no logró autocomponerse previamente, algo raro hay, algo hace, esto es como cuando vos tenés orden de detención en el derecho penal y los abogados le recomiendan al presunto imputado o al que tiene la orden de detención que se presente para ponerse a derecho, ¿sí? Porque si no, si vos te abstenés de presentarte a derecho, de repente perdés el derecho de pedir una morigeradora, por ejemplo, ¿no? Para que el tipo pueda pasar parte de la pena en su casa hasta que tenga sentencia firme. Claro. Bueno, acá es lo mismo. Si ese demandado no se presenta, empieza a hacer sospechar al juez, ¿sí? Empieza a hacer sospechar de que de repente por algo no se presenta. No se presenta, ¿no? Y claro. Y esas presunciones iuris tantum significan que los hechos vertidos en la parte actora van a ser reconocidos como válidos salvo prueba en contrario, es decir, salvo que venga la parte demandada y categóricamente pueda demostrar que realmente hay falsedad en esos hechos. Ahora, otra de las cosas que es muy importante en el proceso de nación es que la rebeldía, ¿sí? Hace que todas las resoluciones del proceso, inclusive la resolución de rebeldía, se notifiquen por Ministerio de Ley. ¿Qué significa esto? Vos en el Código Procesal Civil y Comercial, y bueno, nosotros también lo tomamos en el derecho laboral, tenés distintos tipos de notificación. La notificación Ministerio Ley es aquella que se da de facto, es decir, el juez tira un hágase saber y directamente las partes, desde el momento que se dicta, es decir, desde el día siguiente se dicta una resolución, se corre el plazo
genérico para las vistas y traslados, 3, 5 días, dependiendo qué tipo de providencia. Si tenemos providencia simple, si tenemos sentencia interlocutoria, etcétera, etcétera. Entonces, las sentencias, ¿sí? Y algunas, por ejemplo, algunas resoluciones importantes para el proceso, en materia del derecho civil, si no me acuerdo mal, en el Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 133, si no me equivoco, se establece la notificación personal. ¿Cuál es la notificación personal? Todos los supuestos en los cuales el individuo debe ser notificado por cédula, ¿sí? Es decir, le tiene que llegar en formato material la resolución del juez. Es un desprendimiento del expediente que llega al domicilio real de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de resoluciones son? Todas aquellas que son importantes para el proceso. Traslado de demanda, en provincia de Buenos Aires, declaración de rebeldía, sentencias interlocutorias, ¿sí? La primera resolución que ordena establecer el expediente en letra luego de que estuviera archivado, ¿sí? Hay determinadas resoluciones que pueden afectar los derechos, ¿sí? De las partes, entonces van por cédula. Si uno es notificado si uno es declarado rebelde en el proceso de nación, pierde el derecho de ser notificado por cédula y automáticamente se notifica por Ministerio de Ley, con lo cual le da una celeridad al juicio enorme, ¿sí? Y se dispara. Entonces, sí, el juicio se dispara. Y por otro lado, hay otra particularidad de la rebeldía en el marco. Un saludo al doctor Marcelo Lubianec. Ahí te dice, hola, genio. No, macanudísimo el doctor. Otro genio más. Sí, en Malapraxis la tiene clarísima. Y otra de las particularidades, ¿sí? Que tiene la declaración de rebeldía en el proceso de nación es que de alguna manera suspende el derecho o la posibilidad, no es que suspende, precluye el derecho que tiene la parte demandada de ofrecer prueba. ¿Y qué pasa cuando una parte se queda sin la posibilidad de ofrecer prueba? Y en los hechos, dice Grisolía, termina perdiendo el juicio, porque si la declaración de rebeldía te dice, primero partamos de la base, que ya el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en todos los casos de duda se tiene que fallar a favor del trabajador, el indubio properario. Entonces, decime si vos no tenés dudas. Si viene un trabajador y dice yo cobraba 40.000 y viene un empleador y dice que él cobraba 20.000, ahí yo tengo duda porque tengo controversia. Y si estuviera empardado en la prueba, tengo que fallar en favor del trabajador. Por eso ya la duda de la ley ya es un recurso muy, muy favorable para el trabajador. Si a esa duda yo además le sumo la obligación de probar a la parte demandada que éste no cobraba lo que dice que cobraba, de repente lo estoy tirando a Messi a patear un tiro libre desde el punto del penal. Pero después, la misma resolución dice que eso que le estoy obligando a esa parte demandada, pierde el derecho de poner prueba. Con lo cual, le estoy diciendo a Messi, bueno, corre el arquero y patea el tiro libre sin el arquero, porque ya no puede ofrecer prueba, perdió ese derecho. Con lo cual, lo más probable es que pasen dos cosas, dice Grisolía, cuando se declara la rebeldía. Automáticamente se pase a los autos para sentencia, previo al dictado de alguna medida cautelar previa, ¿sí? Alguna medida precautoria. Es decir, un embargo de cuentas, oficios para ver que el bien no se insolve, que el demandado no se insolvente, etcétera, etcétera. Automáticamente, si es persona jurídica y le embargás la cuenta, al día siguiente lo tenés tratando de cerrar un acuerdo en los autos. Eso quédate tranquila. Bien, acuérdense de lo que dije en la rebeldía porque ahora lo vamos a retomar. Contesto demanda. ¿Qué tengo que hacer para contestar demanda? Básicamente los datos del encabezado, ¿sí? Donde voy a tener que poner los datos del abogado, los datos míos, los datos del actor, del demandado, voy a tener que poner los datos del abogado, ¿sí? Es decir, los datos míos, los autos caratulados en los cuales me presento, todos los datos que van en el encabezado. Lo segundo que tiene que tener, estos son los requisitos de forma que establece la ley 18.345, ¿no? El tema de lo que yo te decía, reconocer o negar categóricamente los hechos de la forma que yo te decía, haciendo un cruce,
bien prolijo, no hacer una negación por negación, porque eso no va, porque después trae dolor de cabeza, ¿sí? Por otro lado, en ese mismo momento tengo que negar o reconocer categóricamente, y acá es donde vas a empezar a entender por qué no sirve negar de rito, categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados de la parte demandada, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocido. No me sirve negar los telegramas. No entiendo la gente que niega los No, telegramas, porque yo automáticamente, al momento de alegar, digo, ¿cómo vuestra señoría puede fallar en favor de una persona que negó su propio telegrama? O su propia carta de documento. exacto. No, Es lo primero que... obvio, te das cuenta que no hubo trabajo por la otra parte. O sea, negar categóricamente Pero no, incurre sí en un gran yo no problema. voy a alegar al trabajo. Yo tengo que alegar al derecho. Y yo entiendo que el profesional abogado que suscribe una contestación de demanda, de alguna manera leyó lo que yo le puse. Y si él me está diciendo que me niega el telegrama, yo no tengo por qué no creerle. ¿Por qué después le tengo que creer de que, no, yo hice una negación categórica? Como decir al cirujano, no, lo que pasa es que yo le saqué un riñón porque no tenía ganas de agarrar y emparcharlo. Entonces le saqué directamente porque no tenía ganas de perder tiempo en eso. No, a ver, ojo con la negación de los documentos, porque si vos me lo negás y yo te digo, esto es posta, después que, porque ¿qué pasa con esto, Nabila? Cuando se controvierten los hechos, ¿qué hace el juez? Cuando hace el cruce, el juez dice, bueno, los hechos reconocidos por las dos partes no van a apertura a prueba, porque están reconocidos, no están controvertidos. Pero los hechos que están controvertidos van a ir a prueba. ¿Con qué? Con las pruebas que ofrecieron las propias partes. Si vos reconoces, si uno reconoce el intercambio y el otro lo rechaza, ¿qué hace el juez? Está obligado a generar un oficio al correo argentino, que hoy en día es re sencillo. ¿Me explico? Sí, Entonces, Correo Argentino se presenta en las actuaciones y dice, este telegrama está correcto, existió, y lo remitió la persona que lo remitió. O sea, ya le diste un peón a la parte trabajadora que además cuenta con la presunción del artículo 9. Entonces, no sirve negar las cosas innegables. Y por otro lado, fuiste en contra del principio de la economía procesal, porque hiciste mover el mecanismo de justicia por al una cosa que vicio. ya está reconocida, Claro. que hasta el propio juez sabe que está reconocida. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, puede ser también una maniobra dilatoria, yo entiendo esas estrategias, puede que ver la estrategia de cada caso en particular, pero yo lo que digo es si queremos hacer una buena contestación y negar las cosas que son innegables, y a veces que es como el ejemplo que me daban a mí en derecho procesal. En el año, no sé, estamos en 2020, en el año 2020, dice el trabajador, cuando Alberto Fernández era presidente de la República Argentina, me contrató para barrer la estancia. Y entonces el tipo te niega y te pone, niego que en el año 2020 Alberto Fernández haya sido presidente de la República Argentina. Uy, estamos en el horno. Estamos en el horno Claro, porque por negar de rito, niegan hechos que son de carácter hecho público y notorio. Entonces, claro. tranquilamente te agarra un abogado en los alegatos, dice, miren que negó hasta que el presidente de la nación era el presidente de la nación. Entonces ya esto es poco serio. ¿Me explico? Entonces, es jodido porque se mezcla el tecnicismo procesal con la primacía de la realidad y con la verdad natural y objetiva. Es decir, acá la justicia como valor, lo que persigue es un poco el valor de verdad. Y si nosotros desde el derecho de procesal ya empezamos a evidenciar artilugios de falsedad, y bueno, la verdad que a la hora de fallar, si tenemos un buen alegato, y tenemos bastantes puntos encima. Por otro lado, también tenemos que reconocer, o sea, declarar la recepción de los telegramas que acompaña la parte demandada. De nada me sirve decir que yo no lo recibí cuando la parte actora, en la parte de intercambio, va a dar un detalle de las notificaciones. Por eso digo, hay que leer la demanda para poder contestar correctamente y cotejar, ¿sí? Porque capaz que la actora presentó una demanda y no presentó los telegramas, porque los perdió, porque no los consiguió, porque se le pasó un año y el correo, no sé, entonces ahí, no los tiene, bueno, ahí sí, te los niego para ver qué pasó, ¿por qué no los presentaste? ¿Entendés? Bien, Pido oficio y bien. demás, pero si está todo presentado y está todo corroborado es un poco difícil. Y por otro lado, para no caer en un defecto de forma,
tengo que expresar mis hechos controvertidos, los que van a controvertir, de forma clara, en términos positivos, de modo que la parte actora entienda, ¿sí? Bien. Esto sería el proceso en nación, ¿no? Vamos a ver proceso ahora en Provincia de Buenos Aires. Tiene algunas sutilezas. En Provincia de Buenos Aires, bueno, Nación, me olvidé decir, usamos el sistema del portal judicial de notificaciones, el PJN, ¿sí? Sí. En Provincia de Buenos Aires, lo que vamos a utilizar es el sistema electrónico del portal de notificaciones de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ahora voy a explicar por qué. En la Provincia de Buenos Aires, cuando vos iniciás una demanda o cuando vos contestás una demanda, tenés que agregarle el sumario. El sumario es un acápite antes de lo que sería el escrito propio de Nación, es un acápite arriba, cortito, donde vos pones actor, demandado, objeto, documentos acompañados, monto de pretensión, etc. Es como si fuera un mini resumen de lo que se va a encontrar en esa demanda, ¿sí? Es más resumido incluso que el objeto. Yo siempre digo que el objeto es un resumen técnico porque es un poco más desarrollado, el hecho, derecho y prueba es la demanda en sí, y el sumario es como el resumen un poquito prolongado de lo que es resumido el título, porque el título es el resumen general. Voy a subir 2 modelos de lo que es el sumario, lo que es en provincia y lo que es en nación, para que los chicos entiendan prácticamente lo que estás hablando. Yo lo tengo guardado. El sumario es propio de provincia. Sí, es propio de provincia. Ahora, una vez que tenés el sumario, tenés que... Voy hablando. A ver. ¿Te escuchás vos solo? Me escucho yo mismo. Yo estoy solo, sí. Pero no, digo, ¿te escuchás solo? ¿Será por los auriculares míos? A ver. ¿Cómo estás ahí? A ver, ahora. Ahora sí, ahora no me escucho. Perfecto. Entonces, en Provincia de Buenos Aires hay un sumario, ¿sí? Sencillo. Después, en el encabezado vamos a tener los mismos datos, ¿sí? Que se establece... Uy, qué difícil que sea. A ver, ahora. Ahí está. Ahí está. Pero cada vez que hablo como si se escucha un insistido, parece como la Llorona. Te voy a sacar y vuelve a entrar. 2 segundos. Bueno. Te saco y entramos de nuevo. Dale. Vamos a agregar de nuevo al doctor, a ver si se vuelve a acomodar el tema del acople. Vamos a ver ahí. Tengan paciencia, por favor. Viene muy interesante este vivo, impecable, completo. Vamos a ver si contesta el doctor. Puede ser que yo tenga algún problema con la conexión. Mientras les digo, pueden ir dejando todas las dudas. Voy a tomar 5 minutitos antes de finalizar. La dejan en las cajitas de ahí abajo. Yo trato de no leer las preguntas cuando viene muy acelerado el tema para no interrumpir al abogado del otro lado. Pero si ustedes las escriben en la cajita de preguntas abajo, yo las leo antes de que termine el vivo. Cualquier tipo de duda que tengan. Vamos a ver, ahí si se conecta, ahí está. Hola. ¿Me escuchás? Me parece que volvió. ¿Sí? ¿Vos me escuchás bien?
Yo te escucho perfecto. Bueno, no sé. Voy a hablar arriba del ruido, pero Bueno, habla ustedes pausa cualquier cosa me dicen. donde podemos. Bueno, te decía, el proceso de nación lo tomamos y ahora vamos a ver las diferencias que tiene el proceso de la provincia de Buenos Aires. Dice acá, Betty Power me dice que sigue el ruido. Bueno, entonces Es hacemos algo. como, Nos desconectamos los dos y nos volvemos a conectar. Ya nos queda dale, 15 ¿vos minutos. jugaste alguna vez al Counter-Strike? Es como si estuviera una ametralladora dándole. No, te mata porque te desconcentra. El micrófono del doctor. A ver, y yo tengo el celular. Si no me pongo auriculares, luego con auriculares. Hacemos una cosa, lo cerramos porque debe haber algún acople de conexión y nos volvemos a conectar, 2 segundos nos lleva. Guardo esta parte Dale, y volvemos a darle. ¿Te parece? Y descansas un poquito la voz. dale.